Que la gracia y la paz de Cristo esté con todos ustedes. Hoy continuamos con nuestro segundo audio de nuestra serie El Evangelio, la verdad que nos liberta. Hoy estudiaremos algunos ejemplos de personas que alcanzaron la libertad del pecado. En el audio anterior estudiamos acerca del ofrecimiento que Cristo nos hace para libertarnos del pecado. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31 al 32. En esta oportunidad quiero que analicemos el ejemplo de algunas personas que decidieron aceptar el ofrecimiento del Señor y la manera como lo hicieron. Comenzaremos con el ejemplo que estudiamos en la lección anterior. Unas personas que vivían en la ciudad de Éfeso, en el Asia Menor. Ellos, según la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 1, estaban muertos en sus delitos y pecados. El tiempo verbal que usa el apóstol Pablo es el pasado, pues cuando escribe la carta en su presente, ellos ya no estaban en esa condición. ¿Qué hicieron estas personas para dejar de estar muertos espiritualmente, es decir, separados de Dios por estar inmersos en sus delitos y pecados? La misma Biblia nos responde: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6. Estas personas dejaron de estar muertas en sus delitos y pecados gracias a Cristo Jesús, quien les dio vida nuevamente. La Biblia dice: juntamente con Él nos resucitó. Era algo que ellos habían hecho en su oportunidad. Esta resurrección no está hablando de la resurrección final. Está hablando de una resurrección en la que participaron las personas en Éfeso para dejar de estar muertos espiritualmente y volver a vivir. Eso es resurrección. Ahora quiero que consideremos a otro grupo de personas. Vayamos a Romanos capítulo 6, versículos 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Estas personas, al igual que las que estaban en Éfeso, estaban muertas espiritualmente. Eran esclavas del pecado porque se habían sometido a él. Recuerden que Jesús dijo: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y la Biblia continúa diciendo: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, fíjense en el tiempo verbal usado. Erais, es decir, al presente, cuando Pablo les escribe a estas personas, ya ellas no eran esclavas del pecado, ahora eran libres. ¿Qué hicieron estas personas para gozar de esa libertad? La Biblia dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Las personas que vivían en Roma habían obedecido de corazón una forma de doctrina, una forma de enseñanza, y al obedecerla fueron libertados del pecado y vinieron a ser siervos de la justicia. Los de Éfeso estaban muertos espiritualmente por causa de sus delitos y pecados y resucitaron juntamente con Cristo. Ahora, cuando Pablo escribe la carta, estaban vivos espiritualmente. Los de Roma eran esclavos del pecado, obedecieron de corazón una forma de doctrina, y cuando Pablo escribe la carta ya eran libres del pecado. De esta manera confirmamos lo que hemos estudiado hasta ahora. La obediencia de corazón a la forma de doctrina fue y es vital para ser libertados del pecado como para resucitar juntamente con Cristo. En la palabra de Dios, amigos, encontramos una forma de enseñanza donde se cumplen estas dos condiciones, donde se resucita juntamente con Cristo y donde se es libertado del pecado. De hecho, Pablo, 16 versículos atrás, en el mismo capítulo 6 de la carta a los Romanos, escribió: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. En el bautismo resucitamos juntamente con Cristo. En la carta que escribió Pablo a los Colosenses lo confirma. En Colosenses 2:12 dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Los de la ciudad de Éfeso dejaron de estar muertos en sus delitos y pecados porque resucitaron juntamente con Cristo. ¿Cómo? Siendo bautizados en Cristo Jesús. También en el bautismo, Dios, por medio de la sangre de Cristo, perdona nuestros pecados. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Claramente la Biblia aquí nos señala que para ser perdonados de los pecados tenemos que arrepentirnos y bautizarnos cada uno individualmente para perdón de los pecados. Las personas en Roma que eran esclavas del pecado y fueron libertadas de los mismos, fueron perdonadas al obedecer una forma de doctrina. ¿Cuál? Arrepintiéndose y bautizándose en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibieron el don del Espíritu Santo. El bautismo en agua, mis queridos amigos y hermanos, es la forma de doctrina obedecida de corazón para que estas personas fueran libertadas del pecado. Usted, amigo que me está escuchando, para ser libertado del pecado, necesita obedecer de corazón la misma forma de doctrina que obedecieron estas personas. De esa manera, resucitar juntamente con Cristo. Usted necesita ser bautizado en agua. Para ello, debe creer en Jesús, arrepentirse de sus pecados, confesar el señorío y la divinidad de Cristo, como ya lo hemos estudiado. Si usted ya decidió hacer estas cosas, ahora debe decidir bautizarte. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 15 al 16. Hay una estrecha relación entre el bautismo y la obediencia al evangelio, y de eso estudiaremos en la próxima lección.